Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con José Blas García, autor del blog Transformar la Escuela. Estamos ya en un nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y por fin he logrado estar con una de las personas que la verdad que cuando he coincidido con él en encuentros, de esa época en la que había encuentros, puedes hablar de cualquier cosa. Tengo ni más ni menos por aquí a José Blas García. ¿Qué tal? Hola Rosa, madre mía, de verdad que ha sido una odisea esto de que pudiéramos coincidir, ¿eh? Un poco también por la situación que vivimos, pero un poco porque cada uno estamos en mil cosas y en el fondo yo creo que también coincidimos en alguna cosilla de esa de ser así como, bueno, como tengo que hacer esto lo hago y ya veré lo de después, y lo de después a veces no llega, ¿no? Ya ves. Entonces la confianza nos ha matado aquí, pero bueno. Nos propusimos hace un par de días, sí o sí, cuando sea como sea, y por fin estamos en ello. Eso. Que contigo hay mucho tema del que hablar, ¿eh? Así que, bueno, primero, antes de todo, ¿quién es José Blas para quienes no conozcan a José Blas por aquí? Pues mira, José Blas García es un maestro de toda la vida, un maestro de trincheras. No me gustaría definirme, aunque es verdad que he estado en las trincheras, por la orilla de las trincheras, por encima, pero sí que es verdad que lo que he hecho como maestro es tener un amplio recorrido en todo lo que es el sistema educativo. Trabajo en infantil, en primaria, en secundaria, en adultos, en acciones de compensatoria, ahora también en universidad. He hecho incluso cositas relacionadas con FP. He sido, digamos, en la otra parte como padre, presidente de asociación de padres, consejos escolares, jefe de estudios, con lo cual, pues esas pequeñas cositas, que es un poco de ser de culo de mal asiento, como puedes entender, también me han dado pues como una visión global de lo que es mi profesión, ¿no? Entonces mi profesión es, pues eso, maestro, que tenga una licenciatura, aunque tenga un máster, aunque tenga otras cosas, yo me considero maestro, que es lo que me gusta ser y lo que me gusta que mis alumnos de la universidad, del instituto o de donde sea, me llamen maestro. Eso, soy un maestro. Eso. Bueno, pues, ¿qué es para ti la educación? No podemos empezar el podcast sin plantear esta pregunta. Pues a mí como maestro siempre me ha parecido que mi misión era, pues ahora lo decimos mucho, pero yo que tengo 37 años ya de trabajo, pues desde los primeros años y aún en otros parámetros de los que tenemos actualmente, a mí me gustaba decir que yo acompañaba a mis alumnos, es decir, estar a su lado, pues para que vayan sacando aquello que es lo mejor de ser ellos mismos, ¿no? Esa educación para ser, esa educación de la persona, esa educación de entender que ellos son los que tienen que ir construyendo su propia forma de ser y su propio conocimiento. Pues lo he tenido desde siempre. En las primeras veces más oculto, porque no era tan evidente como ahora es alguna conversación pues muy común, pero ahora ya lo tengo clarísimo que esa es mi misión, ¿no? Acompañar a mi alumnado en su crecimiento. Y una cosa fundamental es ser modelo también. Yo cuando soy maestro, cuando estoy en el aula, y ahora, incluso cuando estamos fuera del aula, porque gracias a Dios las aulas han roto los muros y tenemos un mundo en el que las relaciones están más allá de la propia aula, es ser modelo también de comportamiento humano, de estar en el mundo, de compromiso hacia las cuestiones pues sociales, hacia las cuestiones personales, de empatía con los demás, de ponerte siempre en el lugar del otro pues para poderlo entender. Y si tú eso lo haces como maestro, cuando estás en el aula y eres modelo con tu alumno, pues tus alumnos, sin tener que hacer una secuencia didáctica, van aprendiendo también a ponerse en situación del otro, a ser más comprometidos con el mundo, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa humilde misión que tenemos todos los docentes, pues es la esencia del ser maestro. Con independencia de que después le pueda acercar, que es la otra patita, le acercamos el conocimiento, la cultura
y las cuestiones sociales se las acercamos a ese espacio que ellos tienen, ¿no? Antes se las acercamos metiéndolas en el aula, luego abrimos las ventanitas de las pizarras digitales y empezamos a salir hacia afuera, y ahora con redes sociales pues se las estamos acercando desde cualquier lugar, desde cualquier posición, y en cualquier momento. Entonces, pues esas tres cositas que creo que he comentado, pues son en esencia lo que yo entiendo por ser maestro, y mientras que me dure, que no son muchos años ya, que yo ya estoy en puertas de salida, ¿no? De salida profesional, aunque no de alma, porque de alma yo creo que ya nunca dejaré de ser maestro, claro. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que contigo, una palabra con la que hay que tratar y hablar contigo es inclusión. O sea, hablar de inclusión contigo es que creo que es necesario. Tienes un montón de experiencia pues con las aulas hospitalarias y un montón que contar, porque como has dicho, has estado en montones de etapas, maestro, sabes también ahora toda la burocracia que hay en la consejería, o sea que tienes experiencia para dar y regalar, pero... Inclusión, bueno. José Blas, ¿qué puedes aportarnos con todo esto? Pues mira, la inclusión está llegando como un proceso inevitable por el que antes teníamos que pasar las otras etapas, ¿no? Parece a veces que ponemos en contraposición la inclusión con otras cosas, otros modelos, otras formas educativas, ¿no? Otras miradas educativas que hemos tenido antes, que le llamamos integración u otras cuestiones, pero creo que era necesario pasar por aquello para poder estar en la situación que estamos ahora, en una evolución de enriquecimiento normal que va sucediendo en la pedagogía, en la filosofía, en la antropología, en la forma de entender el mundo, ¿no? Y pues para mí la inclusión es simplemente eso, pues un proceso en educación en el que cada vez está más claro que todas las personas tenemos derecho a aprender. Y cuando digo que tenemos derecho a aprender, lo que quiero decir es que no podemos tener un sistema educativo en el que esté diseñado para que solo aprendan, y eso se sabe desde que lo diseñas, que solo aprendan un modelo concreto de personas, ¿no? Y que hay otras que están por delante, por detrás, por arriba o por debajo, que ya sabes que ese modelo no va a ser adecuado para que puedan aprender, ¿no? Entonces ya estamos restringiendo desde la entrada ese derecho a aprender, que es el que habla de la inclusión, y es algo que tenemos que vigilar totalmente. Luego, obviamente, la inclusión pues tiene que ver con tres cuestiones fundamentales, no solamente con el acceso, con la presencia, sino también con la participación y con la promoción. Esa promoción que se puede mirar en dos sentidos, ¿no? Uno, como promoción de ir aprendiendo de manera individual y creciendo como persona. Todos los individuos tenemos derecho a crecer como personas y tenemos que ser apoyados por los docentes y por el sistema para que eso suceda. Y también tenemos derecho a que se nos reconozcan nuestros logros, es decir, a tener un título, una certificación, algo administrativamente que nos gusta tanto, los papelitos. Pues bueno, pues todo el mundo tiene derecho a tener ese reconocimiento administrativo que le diga que ha ido progresando a lo largo de su vida en las distintas etapas que ha recorrido. Y ha ido progresando en relación a ¿qué? A él mismo, ¿no? Entonces es una cuestión de derechos, de justicia social, de proceso en la evolución de lo que son los sistemas educativos y lo que son los sistemas sociales, y es algo ineludible que tenemos que tener en la escuela, porque todo lo que no se haga en laboratorio, en modo de convivencia controlada en lo que es la escuela, pues luego no se puede trascender a una sociedad, porque lo importante no es solo la educación inclusiva, lo importante realmente es la sociedad inclusiva, una sociedad que entienda que todos los individuos tienen derechos a la participación plena en esa sociedad en la que están insertos, ¿no? Y eso no puede suceder si no hay previamente experiencias que te van acercando, de esa manera controlada que se hace en educación, te van acercando a lo que posteriormente es la participación social, ¿no? Y eso es esencial como individuo, pues nadie se puede quedar fuera de un sistema social en el que está viviendo, porque lo estás encerrando en una cápsula
para toda su vida, ¿no? Hombre, no es sencillo tampoco, no es algo que se pueda hacer en 2 días, esto llevará muchísimo, muchísimo tiempo. No es sencillo, obviamente, pero debe ser como una cuestión ya intencional, ¿no? O sea, es decir, no hay sistema educativo, no debe haber diseño educativo, no debe haber centro educativo que eso no lo tenga como una cuestión, digamos, básica de su planteamiento, de su objetivo. Luego, en el desarrollo diario, obviamente, estamos en proceso. Por eso insistía desde el primer momento que la inclusión educativa es un proceso que venimos de un lugar y que estamos transitando hacia otro, ¿no? Y en ese proceso, pues obviamente hay dificultad, hay errores, hay pasos hacia atrás incluso, pero ya el norte debe estar como muy claro en ese derecho, en ese elemento de justicia social y justicia y humanismo, ¿no? En una mirada humanista de lo que debe ser la educación y por consecuencia la sociedad. Pues yo, la verdad que también quería tratar contigo el tema de las aulas hospitalarias. Sé que actualmente no estás en ellas, pero a mí me emocionaste hace un tiempo que nos vimos en Cartagena, en el Congreso, ¿te acuerdas? Y bueno, a mí me emocionaste que me daban ganas de llorar cuando vi tu intervención y lo que habíais logrado con las aulas hospitalarias, ese alumnado que está en hospital y cómo recibe enseñanza-aprendizaje desde el hospital, ¿no? Así que, bueno, esa experiencia, ¿cómo ha ido? Es dura, totalmente, ¿no? Y cómo organizar todo eso. Es dura, pero siempre siempre digo que es dura para los que lo viven, es dura para los alumnos, ¿no? Para nosotros es un regalo. Yo he estado 8 años en aulas hospitalarias directo, es decir, trabajando en ellas. Ahora sigo, como brevemente casi hemos comentado antes, sigo relacionado con aulas hospitalarias, pero porque este curso especialmente estoy como técnico educativo en la consejería en un programa que tiene que ver con aulas hospitalarias, ¿no? Y gracias a mi experiencia decidí o acepté el estar también en este trabajo de técnico educativo. Hombre, ¿quién mejor si no? Sí, bueno, hay muchas personas que ya están con mucho conocimiento de esto, pero bueno, pues era el seguramente el que tenían aquí cercano en la consejería y al que le pidieron que si quería hacer esto. Bueno, pues esos 8 años de aulas hospitalarias para mí han sido un regalo. Y fíjate, es un regalo en 2 sentidos. Primero, porque vivo una experiencia personal, emocional y de crecimiento que no se vive en otros lugares educativos, ¿no? Dentro de la profesión. Y segundo, porque me ha permitido estar en unas escuelas, en un centro educativo que están, digamos, como alrededor de lo que es el sistema educativo. Tenemos un sistema educativo que es el centro, que es el sistema educativo reglado, institutos, colegios, todo ahí muy organizado, y después están esas otras escuelas, ¿no? Las escuelas hospitalarias, las escuelas del mundo rural, los centros terapéuticos de educación para chicos con problemas neurológicos, y todas esas escuelas y otras muchas que hay que ahora mismo no te he nombrado. La suerte que tenemos es que como estás en las orillas, ¿no? Pues como que todo lo que hagas vale, ¿no? Nadie te pone muchas pegas para lo que haces. Y eso que es como algo a priori negativo, pues se transforma en una oportunidad única de poder diseñar aquello que tú quieres hacer de otra manera, ¿no? Y entonces, pues yo me encontré cuando llegué ya con un equipo de profesionales que estaban mucho tiempo trabajando y entre todos conseguimos comenzar a generar pues un modo de hacer hospitalario que hasta entonces pues no hay un corpus de conocimiento, digamos, de pedagogía hospitalaria que esté establecido como norma, ¿no?, de funcionar. Y empezamos a hacer un modo de funcionamiento en el que nuestro objetivo era, y sigue siendo en mis compañeras y en todos en la relación que tengo, es que ese momento de adversidad, transformarlo, gracias a la educación y a nuestra intervención, en una oportunidad de aprendizaje memorable. Y cuando digo memorable, porque es emocionable, ¿no? Y porque te vas a acordar después, durante mucho tiempo, aquella microexperiencia que tuviste en el hospital cuando estabas tan mal
y te ayudó a ti, o ayudó a tu hijo, o ayudó a tu familiar al que estás acompañando, ayudó a no solamente a estar mejor en el ámbito hospitalario, que por supuesto todo va relacionado, sino también a tener un recuerdo agradable de un momento adverso en tu vida, ¿no? Y eso pues sí que me parece un elemento que seguramente si nos lo lleváramos a la escuela y a los institutos, esa misma visión, ¿no? Es un poco lo que a mí me ha llevado después, lo que me ha gustado trasladar a mi experiencia cuando estuve el curso pasado en el instituto o en otros momentos. Pues decir, bueno, es que si allí en el hospital decíamos que sonrían también es urgente e importante, yo digo, claro, es que en el instituto también que sonrían los alumnos cuando vienen a clase también es urgente e importante, ¿no? Y que se lleven experiencias memorables, que después de muchos años recuerden aquello que hicieron en tal aula, ni siquiera con tal profesor, en aquel tiempo del instituto, es importante. Y que recuerden el paso por su instituto como una experiencia la mejor de su vida, por lo menos hasta ese momento que hayan vivido, ¿no? Pues me parece importante. Y no lo que sucede en muchos casos, y yo creo que tenemos experiencias todos los que trabajamos con secundaria, que los alumnos acaban secundaria casi en un porcentaje alto, huyendo y no queriendo saber nunca nada más de aquello que fue su instituto. Eso es triste, es una tristeza, eso es una tristeza, ¿no? Y entonces, bueno, sin que quiera decir que hay nada mejor ni nada peor, pero que sí es verdad que seguramente la cultura que tenemos docente establecida en el centro de ese círculo que yo dibujaba antes como sistema educativo estandarizado, pues esa cultura docente a veces no nos hace abrir los ojos y solo nos permite cuando estamos en otros lugares en los que es necesario hacer otro tipo de cosas para que el aprendizaje y el desarrollo de las personas pues sea adecuado, ¿no? Y estaría muy bien poder extrapolar y poder convivir y poder, trasvasar de un sitio a otro experiencias y verlo. Yo digo que todo el profesorado tendría que pasar todo, desde primaria a secundaria, por varios espacios obligatorios. Pues por situaciones de atención a la diversidad en centros de educación especial, que ahora están sabes que también hay un debate con ese tema. Sería largo también hablar de eso ahora, no es quizá el momento, pero sí cuando tú convives en los espacios donde la diversidad es tan evidente, es cuando te das cuenta que es necesario transformar tu visión que tienes de lo que es lo estándar, lo que es lo diverso, porque te das cuenta que en realidad la diversidad no es una, existe la diversidad de las diversidades, ¿no? Y entonces cuando miras hacia otro espacio donde aparentemente todo era estándar, no quiero decir normal porque es una palabra que odio, cuando todo es estándar, homogéneo, supuestamente homogéneo, pero miras con ojos macro o con mirada macro, te das cuenta que dentro de esa homogeneidad también está la diversidad de las diversidades, ¿no? Y entonces cuando entiendes que la educación tiene que ser pues más que estandarizada, más que homogeneizada, más que un único modelo para todos, pues tiene que crear un modelo tan flexible que sea capaz de personalizar la educación que necesita cada uno. Y eso pues son experiencias que te van llegando gracias a los contactos o a ese movimiento que yo he tenido a lo largo de mi vida de ir y venir. Te decía, por tanto, que esa experiencia de los centros de educación especial es importantísima, o por lo menos la atención a la diversidad dentro de lo que es un centro educativo, digamos, ordinario, la experiencia de las escuelas hospitalarias, la experiencia del mundo rural. Todas esas experiencias han conformado en mí, digamos, el maestro que soy, y es lo único que yo me atrevo a recomendar que todo el mundo que tenga oportunidad, sobre todo los que van a comenzar, porque ya cuando ya tenemos muchos años a veces es complicado mover la silla, esa zona de confort, pero en los primeros años que es seguramente más fácil, con fuerza, pues que yo recomiendo, que tú eso lo dices muy bien, cómo vas aprendiendo, ¿no? En tus charlas recuerdo siempre tu historia, dices cómo he aprendido de los demás copiando, ¿no? Viendo lo que hacen otros, ¿no? Pues
Pues a mí también, yo aprendí así, estuve en el mundo rural, aprendí de compañeros que estaban mucho tiempo ya sentados en el mundo rural y ya conocían perfectamente aquello. He aprendido muchísimo de los compañeros que estaban en aulas hospitalarias, he aprendido muchísimo con compañeros que trabajan en atención a la diversidad y todos esos mundos educativos creo que son esenciales para luego entender la educación estandarizada, porque si no, no entiendes la educación, digamos, del día a día, de lo que hacemos en el instituto y en el colegio al lado de tu barrio. Pues sí, y lo que comentabas antes con el debate que hay con la nueva ley, ¿no? Con respecto a la diversidad. No sé si quieres aportar algo, pero yo también, a mí hay gente que me ha preguntado y bueno, yo tuve una gran experiencia. En el Cartima teníamos aula de autismo y habían 3 alumnos y lo que tú dices, yo nunca había estado en un centro que se compartiera con otro alumnado y demás y aportas muchísimo, aprendes muchísimo y trabajar la inclusión. Este alumnado también venía a veces a nuestras clases, intentábamos hacer proyectos en común donde ellos participaran, entonces te abre mucho los ojos. Yo lo que tú dices a mí me abrió un mundo que yo tenía totalmente desconocido, la verdad. Pues fíjate que las aulas abiertas, que son también las aulas abiertas son como o deberían ser como un proceso también, en cuanto a la inclusión en los centros educativos. El aula abierta, como está ahora, que muchas veces se convierte en algunos casos en aulas cerradas, es decir, porque los alumnos están allí incluidos o sea, están insertos en el centro educativo, pero realmente con muy poca participación en lo que pasa fuera de su aula. Pues cuando hay experiencias como esta que tú me comentas y que estoy convencido que en el IES Cartima es un centro pionero en ese sentido, y comienzas al principio teniendo un porcentaje de interacción con el aula ordinaria y esa experiencia la vas asentando, acumulando, iba a decir datando, ¿no? Por ponerme fino, pero quiero decir, tú vas encontrándola dentro de la experiencia profesional, no solamente de los 2 maestros o 2 profesores que están en el tema, sino compartida con el centro. Hay un momento en el que debería haber un momento en el que el aula abierta deje de tener sentido y los alumnos donde deban estar sea en el aula ordinaria con sus compañeros, con los apoyos personales y con los apoyos de recursos que se necesitan, pero no como apoyos para aquello, sino un apoyo para todo. Y en el todo se incluyen a los alumnos que están participando y que antes estaban en el aula abierta, ¿no? Yo ese trasvase, ese proceso, pues quizá que lo podríamos transformar en la idea de esto que comentábamos, de si los centros de educación especial, si se abren, si se cierran, si... Fíjate, cuando eso sucediera en un centro ordinario, es decir, cuando la inclusión fuera efectiva al 100%, después de un proceso, porque yo entiendo que estas cosas no se pueden hacer por decreto de hoy para mañana, porque no estamos todavía todo el profesorado. Tampoco podemos estar toda la vida, toda la historia esperando, o sea, hay que poner, como te decía antes, intención de que eso suceda, ¿no? Pues cuando un centro comienza a hacer esa inclusión de la discapacidad concreta o de la discapacidad genérica en el aula, pasan de ser la educación especial y la educación ordinaria, se unen y forman una educación que a mí me gusta llamarle extraordinaria, para que no sea ni ordinaria ni especial. Y es extraordinaria porque estoy convencido de que es mejor, es más justa. Y cuando es algo más justo y se produce esa palabra de justicia social, pues creo que es mejor para el mundo. Entonces, mira, creo que el paso de todo esto debe ser que los centros educativos ordinarios y los centros educativos de educación especial, dentro de la esencia de cada uno se vayan transformando en centros extraordinarios, porque unos acojan la diversidad que antes no tenían. Cuando hablo de la diversidad estoy hablando de alumnos con discapacidad, y los otros puedan acoger también alumnos, digamos, que no sin discapacidad, para poder ir traspasando alumnos y no haya que cerrar nada ni abrir nada nuevo, sino que vayamos aprovechando la experiencia que se tienen en todos los centros para que
todos los centros especiales y ordinarios se transformen en centros extraordinarios. Ojalá y pudiéramos llegar a ese consenso, ¿no? Me lo he apuntado, lo de los centros extraordinarios, ¿eh? Aquí en mis apuntes, una educación mucho más justa. Me ha gustado esa idea. Te veo ahí anotando como eres una mujer tan ordenada y tan organizada, ¿no? Sí. Yo te decía, digo, no, cuando he dicho desorganizado en tiempo, digo, no es eso, el único que soy yo, ¿no? Rosa no lo es, soy yo el culpable, que soy de estar en 1000 cosas al mismo tiempo. Y a veces cuando uno está en 1000 cosas al mismo tiempo, lo que hace es que no esté en ninguna. Yo cuando me han dicho eso, siempre me han preguntado ¿por qué eres así tan organizada? Incluso los niños, ¿no? Cuando doy clase y demás, porque yo tengo mis clases súper organizadas. Yo creo que esta disciplina me la ha dado el deporte. O sea, yo siempre digo que esto me lo ha dado el patinaje. Porque como tenía nuestros entrenos, el calentamiento, que no sé cuánto, que los trajes, que el baile, que la coreografía, que no sé, creo que en parte, quizás también porque me viene innato, ¿no? Pero que creo que también esa disciplina de organización me la dio el deporte, porque es muy necesario el deporte en nuestro día a día y nos ayuda a poder estar equilibrados, ¿no? Fíjate, todas estas disciplinas que están alrededor, volvemos otra vez al mismo ejemplo anterior, ¿no? Que están como alrededor de lo que entendemos como que es la enseñanza, y esa que no se puede perder, son las que son útiles para la vida en muchos más aspectos que las otras. Con todo mi respeto, yo soy de matemáticas, ¿no? Entonces, con todo mi respeto, de matemáticas utilizas tú mucho menos en tu vida diaria de hoy que lo que aprendiste como disciplina deportiva, ¿no? Y entonces, esa disciplina deportiva, la disciplina artística, la música, el trabajar en equipo, el tener que ir acompasado con otros, ¿no? Esto, que no te lo enseña en un equipo ni siquiera en un equipo de trabajo de ciencias sociales, pues sí que te lo enseñan estas disciplinas. Y esas disciplinas por eso son así de valiosas y por eso no se pueden ir de la escuela. Lo que deben hacer esas disciplinas también, ¿no?, es aprovechar esos que son sus grandes puntos fuertes para que sea eso lo que se presente en el aula, ¿no? Para lo que esté presente en el aula. A veces, pues claro, cuando nos vamos a listados de deportes y listados de materiales que se necesitan para deportes, pues ya lo que es la disciplina de la educación física dentro del aula, pues pierde este sentido que estamos hablando nosotros ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas habilidades blandas o habilidades, sí, son blandas, pero son las importantes, las habilidades colchón, ¿no?, donde todos nos podemos zambullir porque es lo que nos va a dar seguridad en nuestra vida, pues son las que tenemos que aprovechar en cada una de las materias que hay, ¿no? En este caso el deporte, pero luego pues en matemáticas, el razonamiento lógico o en ciencias sociales la argumentación histórica de los tiempos de antes y detrás. Y eso es más que saberte historia. Saber historia está bien, pero se aprende sobre la propia dinámica de la vida, ¿no? No se aprende por haberte estudiado un tema. Lo aprendes porque después, a lo largo de tu vida, es un tema que te ha interesado porque lo has vivido de otra manera y porque hablas sobre él en muchas ocasiones y porque eres capaz de comentarlo con otros. Y entonces la historia tiene importancia, no que te sepas fenomenal la época tal, con las fechas tal y los batallitas tal, ¿no? Así es. Y como en educación ahora, ¿no? Que leemos y aprendemos sobre ello. Hay gente, ¿cómo has sabido esto? Bueno, pues porque el tema me interesa y no paro de aprender, de leer, mismo en redes sociales, libros o donde sea, blogs o lo que sea, ¿no? Sí, hace poco escribía por ahí una cosita, ¿no? Que hablaba de algo que a mí ahora me gusta mucho, ¿no? Decir, y es que es ese papel del maestro es poner en disposición de. Y nosotros lo que tenemos que hacer no es tanto enseñar cosas concretas a los alumnos, sino aprovechar esas cosas concretas, pero no por el valor en ellas mismas, sino porque estamos poniendo en disposición al alumnado de poder aprender y de poder acoger todo lo que va a venirle después. Y lo que le va a venir después es a lo mejor una relación de pareja. Pero ¿cómo puedes tú enseñar una relación de pareja? Pues cuando vas a enseñar una relación de pareja cuando estás
trabajando con esas habilidades blandas que son la empatía, las relaciones entre dos, pues para construir un mismo objetivo, en fin, otra serie de cosas que estoy seguro que en el fondo, a la larga, te van a ayudar a convivir o en pareja o con otros en el mundo laboral o en otros lugares, ¿no? Si eso lo acompaña de aprendizajes concretos, pues miel sobre hojuelas, yo no le vamos a quitar ese valor en absoluto, pero realmente en mi caso, pues de matemáticas dices, pues ¿cuánto utiliza el personal después del segundo de bachillerato? ¿Qué porcentaje de matemáticas utilizas después del segundo de bachillerato en tu vida? Pues sería curioso ver el porcentaje tan pequeño. Ese porcentaje pequeño que utiliza la mayoría de la población, excepto el que se dedique a las matemáticas o el que se dedique a las ciencias en el que el uso de matemáticas es básico, pues ese porcentaje pequeño es el que tienes que tener asegurado que tus alumnos no solamente lo conocen, sino que lo viven, lo saben y lo pueden utilizar en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, José Blas. La verdad que escucharte es reflexionar todo el rato y decir, pues sí, pues sí. Pero yo también quería hablar contigo. El otro día ponías un tuit de tanta evidencia, ¿no? De la educación basada en evidencia, que las cosas no valen si no hay evidencias, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas de todo esto? Porque te veía con un tema bastante concreto que te traía ahí el interés, ¿no? Sí, yo soy de ciencias, un hombre de ciencias, ¿eh? Hago investigación con la universidad y por supuesto me parece que la investigación es algo que hace que se mueva el mundo. Eso no quiero que quede por delante, ¿no? Sin embargo, así como por ejemplo la investigación en medicina se hace de una manera y ha habido un progreso bestial en medicina a partir de instaurarse la investigación como un modelo de progreso dentro de la ciencia médica, la diferencia que hay con la educación, y por eso aquí no está arraigando de esta manera que lo hacen otras disciplinas, es porque el médico es investigador y es práctico al mismo tiempo. En el mismo individuo, en el mismo equipo, se hace la investigación cualitativa, cuantitativa, por el método científico, pero también se pone en práctica, con lo cual estás como esos dos elementos de la ciencia, de la investigación y la práctica, la estás uniendo perfectamente y completamente. ¿Qué es lo que sucede en educación? Que hay unos perfiles profesionales que hacen investigación y otros perfiles profesionales que solo hacen práctica. Y yo creo que ese es el error del por qué la evidencia científica no cala y no tiene sentido a veces porque lo que se ha demostrado científicamente pues no te llega al aula, o porque lo que tú estás practicando en el aula no tiene respaldo científico, ¿no? Y es porque no hay no digo un trasvase, sino una unión de que la investigación se haga dentro de los equipos de equipo docente. Y para eso, pues el docente tiene que también dejar parte, no ser solamente un obrero de la construcción docente, del cual yo soy, me siento dignísimo representante y no me importa en absoluto es obrero de la construcción docente, sino también hay que dejarle tiempo, espacios, y hay que crear cultura dentro de los centros educativos y formación, para que se pueda también investigar y puedas ir mejorando la práctica en relación con otras personas, en este caso con personas de la universidad o con quien haga falta, pero haciendo equipos en los que nos sintamos todos integrados y todos estemos participando en el método y en el desarrollo del método, ¿eh? Y ahí ya seguramente podríamos avanzar un poquito más. Claro. Pues yo el último tema que quería tocar contigo, que sé que tú estás también detrás de ellos, es la atención domiciliaria, ¿no? Que estáis logrando por allí, que es un tema que a mí me ha tocado de trasfondo con mi consejería, que ya muchos sabéis mi historia, y cómo estáis ahí llevando todo este tema del COVID, del profesorado y alumnado vulnerable y demás, ¿no? Bueno, en Andalucía ya sabes lo que está sucediendo, que ya lo he denunciado abiertamente, y escuchar un poco vuestra experiencia, porque
todos estamos aprendiendo de todo lo que está sucediendo y a ver si también escuchando a otras comunidades autónomas, otras comunidades aprenden. Pues bueno, no, la verdad es que no sé si esto le puede servir a otros, pero a mí me hubiera encantado que hubieras estado en Murcia, porque hubiera contactado contigo seguro para formar parte de este equipo. Gracias. Que está haciendo la atención domiciliaria, bueno, pues aquí en la región de Murcia se estableció que todo el alumnado, obviamente, bueno, vamos a ver si voy a intentar enlazarlo bien. Escuelas hospitalarias, aulas hospitalarias, las aulas hospitalarias también hacen atención educativa al alumnado enfermo, y había un servicio que está regulado por una orden y tal, que atendía a los niños cuando están convalecientes, en periodos convalecientes en casa. Vale, ahora, en esta situación que vivimos, la consejería saca una normativa en la que todos los alumnos que no solamente los convalecientes por enfermedad crónica o traumatismos o cuestiones, digamos, de enfermedades comunes, sino por estas que nos han sobrevenido por la pandemia, es decir, aquellos que tienen una enfermedad, por un contagio por COVID-virus, podría poner en riesgo su vida, tanto para ellos como para cualquiera de sus convivientes. Pues la Consejería de Educación en la región de Murcia ha dado el derecho a estos alumnos, a todos estos niños, a que se queden en su aula, en su casa, ¿de acuerdo? No vayan a las aulas. Y hemos establecido lo que se ha denominado la atención educativa domiciliaria. La atención educativa domiciliaria es un derecho que se adquiere para este curso, por esta situación, a quedarte en tu domicilio si cumples unas características y unos certificados de salud que hacen recomendable que te quedes en tu casa y no poner en riesgo tu vida. ¿Vale? Eso para alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, como tampoco se puede ir casa por casa, que es lo que se hacía anteriormente en el servicio de atención educativa domiciliaria, pues lo que se hace es establecer un sistema telemático de atención a estos alumnos en los que van a trabajar conjuntamente y complementariamente los centros educativos y un servicio que se establece, que es el servicio de atención educativa domiciliaria, en la que hay ahora mismo 10 profesionales entre primaria y secundaria y profesorado especializado, que trabaja dentro de una plataforma en las que asegura que todo el alumnado que esté en su casa, además de la atención educativa domiciliaria que tienen derecho que le genere su propio centro, les asegura tener interacción con un profesor como mínimo 2 horas diarias o hora y media, dependiendo que sea primaria o secundaria y primaria en este caso, cada día, ¿no? Y tener a lo largo de la semana pues 8 o 10 o 6 u 8 horas de interacción asegurada con profesor. Y estos profesores lo que están haciendo es generar un material específico para poder complementar lo que hacen en sus centros educativos por medios telemáticos, y se ha establecido ese sistema, ese servicio de atención educativa domiciliaria, ¿no? Un servicio educativo que forma parte de la consejería, que tiene un grupo estable de profesores generando materiales y aprendiendo sobre procedimientos y experiencias para poder atender a los alumnos cuando estén en el domicilio. Y aunque ha llegado casualmente, o circunstancialmente por esta situación que atravesamos, seguramente se tiene vocación de poder quedarse reformulado, ajustado y mejorado por la propia experiencia que nos está dando este curso, pues para que se quede para los próximos años. Y abrir esa idea más inclusiva, que es que a veces los alumnos se tienen que quedar en casa por X circunstancias que hasta ahora no teníamos contempladas ni teníamos previstas, y que ese alumno que se quede en su casa sigue siendo un alumno con todo el derecho a la educación. Y como tiene todo el derecho a la educación, también tiene el derecho a que los centros educativos le atiendan aunque se quede en su casa, y los centros educativos y el alumno a tener un servicio complementario que apoye tanto a centros como a alumnado, para que esa educación no solamente sea efectiva, sino que sea de calidad y con las condiciones que exige la educación del siglo XXI. Y a su vez entiendo que al alumnado que estáis atendiendo está atendido por docentes que también tienen vulnerabilidad o tienen también, ¿no? Claro, ahí se ha abierto la oportunidad de que estos 10 docentes que hemos elegido, pues hemos unido ambas cosas, ¿no? A veces no ha sido fácil, por eso claro, te digo ¿no? que Y de esto se aprende, eso, y estáis dando el primer paso.
que ojalá yo hubiera tenido una profesional como tú, sabiendo tu circunstancia, o que te hubieras atrevido a venirte a Murcia con nosotros, ¿no? No me lo digas 2 veces. Hubiera sido genial. Pues, bueno, hemos unido un poquito las dos cosas, ¿no? Profesores que estaban de baja por vulnerabilidad, y que sabíamos de sus competencias y le hemos invitado a formar parte de este proyecto, y algunos otros que necesitábamos especialistas de algo concreto y que le hemos animado también a que forme parte de este proyecto. Del equipo. Entonces, bueno, del equipo. Entonces, pues hemos hecho una unión de especialización docente con especialización tecnológica y con especialización y con circunstancias de vulnerabilidad, en la que estamos creando un equipo bastante compacto, en el que estamos muy satisfechos de los poquitos resultados que tenemos hasta ahora, porque la verdad es que el inicio ha sido complejo, pero satisfechos de lo que está pasando con primaria, por ejemplo, que creíamos que esto era lo más alejado, y sin embargo los niños de primaria están encantados de tener a alguien diariamente. Han creado, digamos, como su nuevo círculo social de amigos, en los que ya quieren quedar, digamos, como para una fiesta ellos, ¿no? y quedar telemáticamente. Fíjate que hemos inventado por poner una palabra, los recreos interactivos, o telemáticos. Es decir, le abrimos un espacio para que puedan quedar en esa hora de descanso que le hemos establecido, para que puedan quedar y hablar libremente, o sea, sin ningún adulto allí, pues como harían en un recreo, hablar de sus juegos o de sus cosas o de sus pequeñas historias, con la finalidad de crear equipo, ¿no? Y entonces, pues estamos ahí investigando aprendiendo, más que investigando, aprendiendo que la relación telemática puede ser mucho más cercana de lo que a priori creíamos que podía ser. Sí. Incluso con niños pequeños, ¿eh? Por supuesto que con niños mayores tiene todas las condiciones para poderse hacer también. Sin embargo, cuesta más trabajo con niños mayores que con niños pequeños, porque los niños mayores vienen además de la experiencia de marzo a junio, que era una experiencia de me conecto, no me conecto, ¿eh? Y aquí nosotros estamos trascendiendo. Lo importante no es tanto la idea de conectarte o no conectarte, sino la idea de participar, interaccionar o no participar e interaccionar. Que te conectes a una videoconferencia, tengas la cámara apagada y que no interacciones en absoluto en esa hora, pues no nos sirve de nada. Entonces, nosotros hemos quitado la palabra conectar y hemos dicho, y ya utilizamos interaccionar. Muy buena. Que hablamos de los niños, pero que los docentes son iguales, ¿eh? Que doy formaciones online y tengo que estar rogando, por favor, cuando por lo menos quito la pantalla completa de la presentación y os estoy hablando, claro, interactuar conmigo. Y de verdad, me ponen la cámara 2 o 3 y es como, Dios mío de mi vida. Si es que nos quejamos luego de los niños y los adultos son peores. Mira, yo en la formación con docentes hay un problema que me ocurre, claro, después de estar, no sé, media hora a veces que tenemos la presentación seguida, como que necesito cortar porque como que se me va el hilo yo ya necesito ver personas, ver expresiones y demás, y es muy fácil ver expresiones y tener interacción de asentimiento con la cabeza. Eso es lo que pido, o de cualquier cosa, ¿no? Que es lo que cuando tú estás en un auditorio estás viendo cómo reaccionan a aquello que tú le estás proponiendo, y eso te sirve para ir ajustando tu discurso y la manera que lo estás haciendo a la recepción que está teniendo el auditorio. Claro, si eso no lo tienes, porque lo impide, porque ocultas la cámara, le pones ahí un papelito delante o simplemente la apagas, pues claro, estamos perdiendo todo eso. Entonces nosotros en el servicio del SAEL lo primero que hicimos a las familias fue tenían que firmar que es la imagen del alumno, tendría que verse, y aún así nos cuesta mucho, sobre todo con los niños mayores, de pon la cámara, no me funciona, si me funciona, no tengo, es que ahora no acciona, en fin, pues porque tienen esa conciencia todavía de estar ocultos tras la cámara y estar en otras cosas. Pero bueno, vamos poco a poco trabajándolo todo, y eso nos sirve de experiencia para pensar cómo puede ser una enseñanza telemática en enseñanza obligatoria, que existe algo ya del CIDEAD, que lo debes conocer, seguramente por lo menos de oídas, ¿no? Es un centro del ministerio, pero que ya está un poquito quizá obsoleto, y nosotros estamos, con esta experiencia estamos aprendiendo que puede haber un centro un centro educativo telemático para alumnado
en educación obligatoria y que puede estar actualizado a las condiciones tecnológicas que tenemos ahora para dar calidad en lo que haces, ¿eh? Sí, tengo claro que esto tiene que evolucionar poco a poco y a marchas forzadas y que la enseñanza telemática poco a poco irá entrando. A mí me da mucha rabia la mala prensa que se le ha hecho, que es cierto que como la calidad humana, como el docente en clase, no hay nada, pero yo logré dar clases online con mi alumnado y estar cerca de mi alumnado en una pandemia que fue horror, bueno, una pandemia que sigue, viéndonos encerrados en casa, ¿no? Entonces, que me vendan tan mal las clases online me enfada muchas veces, porque ni todo es tan malo, ni tampoco fue lo mejor, pero fue una gran solución ante un problema que hubo, y entonces que me lo vendan de mal cuando a mí me sirvió y mi alumnado consiguió recibir clases, pues me da mucha rabia. Mira, es que no son antagónicas. Tengo un post también por ahí que dice, ay sí, con evidencias científicas, en el que primero, no son antagónicas, pueden ser complementarias, y yo creo que ese es hacia donde tenemos que ir. Y segundo, claro, lo que sucede en la enseñanza presencial es que no tenemos exposición al público más allá de las cuatro paredes, con lo cual nadie sabe lo que sucede en el aula, más allá que tus alumnos, y los alumnos, pues sabes tú lo que pasa, cuando salen del aula están deseando olvidarse, si se tienen que olvidar de lo que ha pasado allí, ¿no? Sin embargo, aquí estábamos, la exposición aquí era o estoy en la red o no estoy, o cuando estoy en la red me está viendo mucha gente, me pueden ver los padres, me pueden ver otros profesionales que puedan estar metidos también en el mismo grupo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos ha dado, sobre todo, quién se ha conectado, quién no se ha conectado, quién ha hecho interacción, quién no ha hecho interacción, pues eso es lo que nos ha dado la diferencia, pero no lo que se hace dentro de la interacción, o presencial o online. ¿Qué es lo que tendríamos que medir? ¿Qué es lo que pasa cuando estás en el online y cómo desarrollas tu clase y tu acción de interacción que va más allá de la videoconferencia, obviamente? ¿Y qué es lo que sucede cuando estás en el clase, que como lo que pasa allí, que va más allá del contacto directo cara a cara que tienes con el alumno? Tiene que ir más allá, porque la educación no solamente es ese momento, tiene que trascender de ese momento, trascender a otros momentos, no solamente temporales, sino también de conceptos y de ideas, ¿no? Y eso es lo que creo que ha puesto muy en la mirada la educación online, y deja en oculto, y por eso que seguimos creyendo que como aquello no hay nada, la educación en el cara a cara, ¿no? Pues sí, muy buena apreciación, de verdad. ¿Cómo reflexionas, Blas? Yo me quedo aquí embobada, escuchándote, ni intervengo, o sea, me quedo así reflexionando. ¿Qué filósofo eres, eh? Sí, pero serás matemático, pero vaya, tienes ahí un punto filosófico. Que... la educación es filosofía al final, ¿no? Y sobre todo, quiero decir que tienes que... Es filosofía y práctica, ¿no? Pero si no hay algo detrás que te hace recapacitar sobre lo que estás haciendo, ¿no? Pues realmente lo que haces se queda solamente en acciones concretas. Sin embargo, cuando recapacitas sobre ello, pues se quedan en unas acciones que pueden ir más allá del momento concreto que las estás llevando a cabo, y eso es bueno. Sí, yo tengo una diapositiva cuando doy formación de evaluación que hablo de eso, de no aprendemos de la experiencia, sino cuando reflexionamos de la experiencia, ¿no? Está claro. Tú seguro que convienes conmigo, que coincides conmigo en que yo soy mejor docente después de comunicar cosas y de escribir cosas sobre lo que es mi docencia y lo que es mi visión de lo que hago, que antes de hacerlo, teniendo seguramente la misma percepción, ¿no? O la misma intención. Sin embargo, cuando nos hemos obligado a contarle a otros, o cuando nos obligamos a escribir sobre lo que estamos haciendo en el blog, pues eso nos hace reflexionar, sí. Y eso nos hace que al día siguiente o en las acciones siguientes seamos mejores docentes. Entonces yo recomiendo, y aquí, sí. Pues como estamos por dar recomendaciones, pues vamos a dar otra, que todo el mundo escriba sobre lo que hace, lo cuente en redes sociales, en un blog más largo, en un post más pequeño, en un microhilo de Twitter, en donde quiera, pero que cuente sus experiencias, que no le dé vergüenza, que todo lo que hacemos no hay nada, o sea, tampoco nadie descubre la luna,
pero me preguntaban hace unos días por qué las redes sociales o qué es eso de ser influencer o no sé qué, algo que no me gusta nada. Y yo lo que decía, mira, si es que yo no hago nada extraordinario, lo único que hago es que cuento cosas que otros están haciendo pero que no se atrevían a contarlas. Entonces ellos dicen, sí, es verdad, me gusta, y le dan al me gusta porque coincide con lo que están haciendo, ¿no? Y que dicen, quiero seguir a este porque piensa como yo, ¿no? Entonces lo que hacemos es a veces solamente ayudarle a otros a que reconfirmen sus propios posicionamientos en educación. Y eso, que ahí sí me siento muy orgulloso de poder hacerlo, y de haberlo hecho, pues es quizá lo que a veces te da pues esta visibilidad en redes, ¿no? que tenemos. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que escriba, que comparta, que cuente lo que hace, aunque sean pequeñas experiencias, aunque sean eso que ha estado haciendo toda la vida, pero que a sus alumnos ve que sonríen cada vez que lo hace, pues que lo cuente con otros porque le va a ayudar, primero a que otros también reconfirmen lo mismo, y segundo, en el feedback que vas a tener con la red, que vas a tener en la interacción y contigo mismo cuando lo quieres contar, te va a ayudar a mejorarlo. Pues sí. Bueno, llevamos casi una hora ya, José Blas, Vamos a aburrir al que nos escuche, así es que ahora cortamos, seguimos hablando nosotros, que no pararíamos en todo el día seguro, pero dejamos que el personal pueda descansar cuando ya cojan el podcast y digan, ay, por fin llega al final, la rulita está llegando. No digas eso, yo desde aquí te quiero dar las gracias por tener una horita para mí, que nos ha costado, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Yo te pido disculpas. No me digas eso, hombre. Estamos 2 meses aquí, a ver cuándo estamos, madre mía. Y vas para la otra temporada, lo sabes, ¿no? Y al final has quedado en esta, o sea. Al final me pasa con mucha gente, ¿no? Al final me dejan para la temporada siguiente porque a la propia no llego. Es un desastre, Yo te iba a decir ya, porque quiero recordar que en la última cena que estuvimos allí en Cartagena comentabas que te quedaba poco para jubilarte, ¿no? Sí, bueno, poco, yo qué sé, lo que me dejen, ¿no? Y tampoco sé, esto es un hablar, lo que sí. Bueno, tengo 58 años y medio, pues me quedan 10 y no sé cuántos meses para Por eso jubilarme, yo estaba ¿no? diciendo, verás tú que se me jubila y no lo he entrevistado. Bueno, entonces a lo mejor tengo más tiempo, ¿no? 18 ya con jubilado no tendría excusa de tengo que hacer nada, entonces ya sabrías exactamente que no quería hacer el trabajo. No habría excusa. Pero no era eso, lo sabes por las veces que hemos coincidido, la coincidencia que tenemos, vamos, valga la redundancia, la coincidencia que tenemos de pensamiento en cuanto a educación y también la empatía personal, ¿no? Porque a veces no solamente de educación vive el hombre y nos gusta hablar de vinos, que sí. Yo sé que también eres una enamorada junto con Víctor del tema del vino. Y seguramente nos gustaría hablar de paseos por la playa. Ya ves. Que también somos unos amantes totales. O pues sea que... nada, yo, José Blas, te quiero dar las gracias, de verdad, aportas muchísimo. Para mí tu cuenta de Twitter es imprescindible, o sea, desde aquí os lo digo, que las reflexiones de José Blas, su blog y demás, pues son muy, muy necesarias en el mundo de la educación. Te quiero dar las gracias por todo lo que nos aportas, de verdad. Y bueno, lo que dure, si te tienes que jubilar a tu edad te jubilas, si quieres estar más tiempo lo estás, ¿eh? ¿Sabes? Estas cosas siempre dependen de situación personal o claro. Y también la norma como esté, ¿no? La legislación como esté. No quiero dejar que pase el momento, es que lo tengo aquí delante, ¿no? Sí. De recomendar a que le pueda interesar un librito que escribí, en el que yo participé, aunque es verdad que está mi nombre, pero yo simplemente soy coordinador y participo como todos los demás, con otros 14 profesionales, que se llama Educar para Ser, que en realidad lo que pone en el centro de todos los capítulos que hay en este libro es que la persona es lo importante y el construir ese ser de cada uno pues es lo importante, y cada uno de los 14 docentes que estamos en ello pues cuentan cómo ellos se aproximan a esa idea de cómo debe ser la educación para ser, ¿no? Que yo creo que también en la conversación que hemos tenido, en el conversatorio que hemos tenido, que dicen los amigos desde Sudamérica, pues nos ha salido esta patente. Entonces, no suelo hacer este tipo de cosas, pero lo tengo aquí delante y digo, bueno, pues esto de como dice Juanjo Vergara,
que es nuestro libro El reto de acompañar en busca de sentido, pues la palabra acompañar, que sí nos salió antes, y de buscarle el sentido, en el sentido de la persona, ayudar a buscarle a cada persona su sentido, que lo dice muy bien el Elemento de Ken Robinson. Y que es un libro casi de cabecera que tenemos los docentes actuales, y que hemos comprobado que en realidad cuando encuentras el elemento, cuando cada alumno, cada persona encuentra su elemento, cuando tú ayudas a que encuentre su elemento, pues es cuando le ayudas a crecer como individuo. Ahí queda. Bueno, pues ahí te quedas con el cierre, ¿eh? Un besazo, de verdad. Un besazo, un abrazo grande, Rosa. Venga, gracias. Hasta muy pronto. Chao.